Creo que hoy es el cuarto evento sobre el Foro de Sostenibilidad hacia una sociedad más sostenible y responsable. Bueno, esto de sostenibilidad ha perdido un poco de punch en los últimos meses, años. Ya sabéis que toda esta parte de Ucrania, el COVID previamente, ha hecho que esto de sostenibilidad bueno, pierda un poco de relevancia. A mí me gustaría recordar que la sostenibilidad no es solo la que vemos sobre el entorno natural, que también hay sostenibilidad económica, que hay sostenibilidad política, social, cultural, institucional. Es decir, que la sostenibilidad va más allá de las emisiones y preservar el medio ambiente, con lo cual creo que sigue siendo algo de actualidad. Entre las más relevantes ahora mismo está la sostenibilidad económica, que bueno, pues, condiciona a todas las demás, con lo cual yo, por no enrollarme demasiado, le quiero agradecer, como siempre, a Roberto, a PFS, como sponsor de este acto con Caja Rural de Asturias, y además quería aprovechar para darle la enhorabuena y felicitar por el 20º aniversario de XT, que ha sido esta semana pasada, ¿no? En Avilés, y además, excepto yo, estuvo todo el mundo. Y yo quedé como la chapa de marín, porque no sé, no me llegó la invitación, o llegó por un conducto no reglamentario. No lo sé. Tiene pinta. Quedé, pues eso, fatal, perdón. También quería felicitar a Caja Rural de Asturias y a la Fundación, a Eva, porque dentro de lo que es la España vaciada, creo que estáis haciendo una labor espectacular. O sea, creo que son muchísimas las iniciativas para retener población en los sitios más olvidados, más aislados de Asturias, y por lo tanto, bueno, pues felicitaros. Voy a presentar a los que componen la mesa de hoy, que son Juan Díaz, director gerente y responsable de innovación de Asincar. Bienvenido. Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, a que ya conocéis todos, o sea que presentar a Eva es como un poco... esto está aquí, pero vamos, no, estoy yo. Alfonso Rodríguez, que es el responsable de la Fundación del Real Sporting de Gijón, y viene identificado con... Llevar la chapa en Oviedo igual te dicen algo, aunque bueno, están creciditos ahora. Aparque cerca, por si acaso. Así que, ¿aparcaste cerca? Sí, por si acaso. Si no, tenemos aquí alguno de Gijón que te pueda acompañar a hacer de seguridad. Siempre hay algún voluntario. Diego García, que es el responsable del área de deporte de Ontier. Y por último, pues a mi querido Jesús Daniel Salas, que es el COO de Liberty Spain, y luego son 5 líneas más del cargo que, bueno, de XT Technology, que yo creo que son los que componen esta mesa y que van a hacer un extraordinario papel para contar esto. Roberto, ¿tú quieres...? Si me parece, solamente un pequeño resumen, porque como bien decía Carlos, que por cierto, muchas gracias por recibirnos aquí, que ya es la segunda vez en esta edición. Un pequeño resumen, porque como bien decía, es la última sesión del segundo Foro de Sostenibilidad, ¿vale? Este Foro de Sostenibilidad, y aquí tengo a Guiomar, que me acuerdo cuando todo esto se inició, hace ya prácticamente 3 años, efectivamente, como decía Carlos, la realidad de la sostenibilidad era diferente, ¿vale? También es verdad que la sostenibilidad, no sé si se ha enfriado, se ha modificado, ¿vale? Yo creo que el marco de la sostenibilidad se ha ido modificando, pero yo creo que el club siempre ha intentado que este foro siga un poco esas modificaciones, ¿vale? Por repasar un poco, me tengo aquí una chuleta de lo que vimos este año, ¿vale? Que yo creo que es buen momento para repasar lo que hemos visto y lo que hemos tratado este año. Que además, vamos a ver aquí que de cómo iniciamos el año ahora ha ido cambiando mucho. El mundo cambia muy rápido y afecta, lógicamente, a esto. Empezábamos en el espacio Macua de Avilés en enero hablando del nuevo reporte de sostenibilidad. Uno de los temas centrales que ha tenido una modificación, no sabemos hacia dónde, pero una modificación importante. Después tuvimos en abril una sesión precisamente aquí, en el que se trató
Bueno, la denominación de la jornada era actuando con realismo ante la sostenibilidad, que lo que se trataba pues es un poco, hilando con lo que decía Carlos, bueno, la sostenibilidad bien, pero después tengo que llevarla a mi casa, tengo unos costes, tengo un día a día, me faltan funciones, bueno, una indefinición a veces de determinadas normativas, bueno, cómo eso se iba llevando al día a día. La última sesión que tuvimos en junio fue en Gijón, en el Espacio Impulsa de Gijón, en el que se trató uno de los aspectos que ahí sigue, en la sostenibilidad, que es la descarbonización. La descarbonización vista también como una oportunidad, ¿vale? Tiene unos retos y tiene unas oportunidades, y esos diferentes aspectos se vieron en ella. Y ahora hablamos de la última sesión, cerramos el club con todo esto. Van a haber pasado en esta edición 13 ponentes, alguno de los cuales está también acompañándonos hoy, que yo creo que han ido representando pues, los diferentes sectores de organizaciones y de empresas que forman pues, la realidad asturiana. Por lo tanto, la realidad y la visión de la sostenibilidad la dan estas personas. Entonces, ellas son las que están midiendo cómo está la sostenibilidad en la sociedad, ¿vale? Y hoy cerramos, yo creo que con el aspecto que nos faltaba en todo esto, y es la sociedad. Lo hablábamos en las reuniones preparatorias, yo creo que hablamos mucho de cómo lo tiene que ver la empresa, y está bien, pero nos faltaba esa visión de la sociedad, y la sociedad vista pues, desde diferentes actores, el consumidor final, lo que es el mundo rural, el pequeño propietario, el productor de productos agroalimentarios y, como no, el deporte. Porque si algo realmente vertebra es el deporte, todavía lo hablábamos antes. ¿Vale? Entonces, simplemente desde el club agradecer que nos acompañéis, muchos habéis repetido en diferentes ocasiones, y ya sí que aquí ya dejo al presidente. Bueno, una cosa simplemente, sí. A esos 13 ponentes yo creo que también ha habido un valor añadido, y es que diferentes miembros de la Junta Directiva han ido dirigiendo las jornadas. Miembros de la Junta Directiva que a la vez también son miembros de empresas, por lo tanto también tienen una visión en todo esto, ¿vale? Y hoy, como no, lo cierra el presidente. Bueno. Y ya os dejo. Muy bien, pues después de esta introducción de 15 minutos tenéis vosotros 5. Así que bienvenidos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a los dos, y lo bueno es que me acaban de ahorrar los 5 o 10 minutos pues, de introducción, ¿no? Que ya traía yo también preparada. Desde luego, bueno, agradecer a PFS, a UNTIER y a Caja Rural por ayudarnos y apoyarnos también en esta iniciativa y en este foro, que como han explicado, segunda edición, y además yo creo que es un foro que está teniendo mucho éxito, repercusión, y yo creo que sobre todo el debate que se produce en las mesas, pero también el debate que luego se produce con la gente que participa. Ya estamos preparando empezando a pensar el del año que viene, y sobre todo también probablemente llevarnos este modelo y esta idea de foros a otras áreas de las que el propio club está trabajando, sobre las que son pilares del club, ¿vale? Pues como decía Roberto ahora mismo, ¿no? Las jornadas anteriores estaban muy enfocadas a la empresa y a lo que hacía la empresa, y en esta nos vamos a focalizar más en la sociedad, el impacto del ciudadano, ¿vale? Voy a empezar presentando a los ponentes que tenemos con nosotros, aunque ya, como decía Carlos, ya algunos ya conocidos, pero bueno. Empiezo por Juan. Juan Díaz lidera Asincar, es la asociación empresarial del sector agroalimentario en Asturias, donde coordina proyectos de innovación y sostenibilidad para pymes y empresas del sector. Con amplia experiencia en el impulso de la competitividad, trabaja en la modernización de procesos y en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la industria alimentaria. Gracias, Juan. Gracias. Sigo con Diego. Diego, también explicaba Carlos, dirige el área de deportes y entretenimiento de UNTIER, desde donde trabaja en la intersección entre el deporte, el derecho, la sostenibilidad, ¿no? Su experiencia se centra en la gobernanza y el asesoramiento jurídico de entidades deportivas, aportando una visión sobre cómo los clubes pueden convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva y un elemento clave en su estrategia de futuro. Gracias también por participar. Eva, que dirige la Fundación Caja Rural de Asturias, que es una entidad que promueve iniciativas en el ámbito social, cultural y educativo, con un especial foco en el desarrollo del medio rural. Ha desarrollado su
su trayectoria, ¿no?, relevante en el ámbito económico y empresarial de la región, impulsando programas que buscan la cohesión territorial y la inclusión social a través también de la sostenibilidad, sin duda. Gracias, Eva. Y acabo con Alfonso Rodríguez, que está al frente de la Fundación Real Sporting de Gijón, que creada en el 2017 para coordinar los proyectos de impacto social y medio ambiente del club. Bajo programas como Marea Rojiblanca, impulsa iniciativas ligadas a la inclusión social, al envejecimiento activo, a la salud mental y a la educación en valores, aprovechando la enorme capacidad de influencia del club en Asturias. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues empezamos y voy a empezar pues un poquito con una pregunta más o menos común para todos, una ronda inicial, que es más pensar casi en el concepto, ¿no? Pues en el concepto de la sostenibilidad, ¿no? Empiezo, Juan, contigo, oye, desde Asincar, ¿no? ¿Cómo entendéis el concepto de sostenibilidad y cómo lo habéis incorporado vosotros a vuestra estrategia? A ver, nosotros, realmente cuando utilizamos el concepto sostenibilidad en el foco de nuestros asociados, clientes y colaboradores, siempre lleva la connotación luego de medio ambiente, circularidad y demás. Es cierto que, como bien comentaba antes Carlos, la sostenibilidad, el concepto se iba mucho más allá, pero la realidad en cómo lo está manejando ahora mismo y cómo lo estamos manejando ahora mismo como asociación y como, colaborador de nuestros asociados, ¿no?, es desde ese enfoque. Lógicamente, al final, cuando uno se alimenta, es cierto que los alimentos, la cadena de los alimentos empieza en una producción primaria, en una empresa, en una industria y acaba en un consumidor, que digamos es un poco el foco del tema del que hablaremos más tarde, y el consumidor final también tiene una responsabilidad muy, muy importante en hacer que los procesos sean, en toda la cadena alimentaria, que sean sostenibles, ¿no? Luego hablaremos o profundizaremos un poquitín más de ello. Nosotros, en el ámbito de la sostenibilidad, resumiendo, lo atacamos como de dos formas, ¿no? Una, con la responsabilidad de trasladar a nuestras empresas todas aquellas cosas en materia regulatoria o en materia voluntaria que pueda impactar en su modelo de negocio, y por otro lado, internamente, en el desarrollo de herramientas, a veces desde el enfoque de la innovación, a veces desde el enfoque de la gestión, y que podamos transferir y ayudar a implantar en nuestras empresas para que al final sean también más sostenibles desde el punto de vista económico. Muy bien. Diogo, en tu caso, que luego tendremos aquí la visión desde tu lado, de una manera un poco más genérica, no tanto en esta visión de sostenibilidad, ¿cómo, con tu experiencia, conocimiento de otros clubes y tal, cómo ven los clubes el concepto de sostenibilidad? ¿Cuál es su visión, ¿no?, y cómo la pueden integrar ellos en la estrategia? Porque realmente parece esa conexión de deporte y sostenibilidad parece un poco complicada, ¿no? Sí, bueno, inicialmente la ven como un... ¿Se escucha bien? La ven como un elemento extraño, inicialmente, ¿no? Es verdad que el deporte en general tiende a ser un sector bastante cortoplacista, en donde se buscan los éxitos deportivos en el menor tiempo posible, y esto no ayuda, ¿no?, porque la sostenibilidad es un camino siempre a medio largo plazo. Digamos que a nivel de desempeño, y teniendo en cuenta las tres dimensiones, gobernanza, la parte social, la dimensión social y medio ambiente, donde más desarrollados están los clubes, y me refiero a clubes profesionales, estarían en la parte de gobernanza en cuanto a la parte económica, ¿no? Porque hay un regulador, que en este caso es la Liga, que establece unas normas que obliga a que todos los clubes cumplan con una serie de cuestiones en materia presupuestaria, ¿no? Entonces ahí sí que está muy bien, hay unas leyes en materia de transparencia, y están muy bien entonces en ese nivel de desempeño. En la parte social no están nada bien, y en la parte medioambiental tampoco. Luego ya hay casos, ¿no? Hay diferentes clubes con diferentes grados de compromiso, ¿no? ¿Dónde hay más clubes con mayor grado de compromiso? En aquellos donde el EINF, ¿no?, el Estado de Información No Financiera, ha sido obligatorio, ¿no? Pues estamos hablando de casos como el Atlético de Madrid, por ejemplo, el Real Madrid no, porque es un club, no es una sociedad anónima deportiva, pero poco a poco esa obligación se ha ido irradiando hacia clubes como Sevilla, el club de fútbol, hacia Betis, es decir, hacia clubes con un número de empleados superior a 500, con cifras de negocio importantes y activos importantes, ¿no? Entonces, ahí sí que la cultura en materia de sostenibilidad, por obligación, no por otra cosa, fundamentalmente, sí que está más incardinada. El problema es, en la parte de gobernanza, sí que es, oye, vamos a cumplir con esto y así en materia de gobernanza tendremos un nivel de desempeño mayor, pero yo veo más un problema de visión.
Quiero decir, una cosa es cumplir y otra cosa es tener esa visión, ¿no? O esa creencia en algo que puede ser un modelo competitivo y organizacional dentro de la organización que te ayude a crecer. Esa visión es más complicada, ¿no? Interiorizan algo como algo con el que tienen que convivir, ¿no? Algo obligatorio. Y eso es a mí un poco lo que me da pena, porque realmente sí que es algo que puede impulsar la competitividad de los clubes, no hay ninguna duda, hay ejemplos inmediatos de eso. Y esto pues pasa como todo, ¿no? Si a niveles de consejos de administración, propiedad, no hay esta visión, pues bueno, si la sociedad va hacia un camino y tú no vas en el mismo camino que la sociedad, pues tienes un problema, ¿no? Si vas de kamikaze por la vida, esto no ayuda nunca. Y al revés, si vas hablando los mismos códigos, los mismos comportamientos, hábitos de la sociedad y con tus grupos de interés te vas a entender mejor, vas a ir más alineado y eso va sin duda a repercutir en tu competitividad, ¿no? Bueno, la verdad que por lo que cuentas se parece mucho a lo que ocurre en la empresa, ¿no? Al final no dejan los clubes, no dejan de ser empresas con otro objetivo y con otro tal, pero realmente tanto ¿qué está impulsando a muchos? Que está impulsando, empezando por la gobernanza, pero realmente si no hay esa visión estratégica y esa visión desde arriba, no es complicado, ¿no? Implantarlo. Déjame te salto Eva, ¿vale? Porque voy a preguntarle a Alfonso la visión desde la fundación y desde el Sporting, también un poco cómo es ese aterrizaje de la sostenibilidad, la visión vuestra de la sostenibilidad y el concepto, ¿no? Y cómo está incorporada vuestra estrategia, un poco siguiendo esa visión, ¿no? De saltando del global a uno concreto. Bueno, desde nuestra parte, desde el Real Sporting de Gijón y de la Fundación, la estrategia está enfocada principalmente en generar el mayor impacto posible en la comunidad en la que trabajamos, es decir, en el entorno de Gijón y de Asturias. Sí es cierto que, como comentaba Diego, pues tradicionalmente es algo que en los clubes de fútbol o se trabajaba poco o se venía trabajando desde un punto de vista un poquitín más asistencialista, por así decirlo, es decir, campañas puntuales de ayuda, de apoyo, pero sin un impacto real en la comunidad, ni en los grupos de interés, ni un impacto prolongado en el tiempo. Nosotros, muy asesorados, muy apoyados por la Fundación de la Liga y de su proyecto Fair Play Social, que es un proyecto académico, en el cual pues, te hacen el estudio de los problemas, de las problemáticas, de la realidad social que hay en el entorno de los distintos clubes, porque no es lo mismo la realidad de Asturias o la realidad que puede haber en País Vasco, la realidad que puede tener en Sevilla, por ejemplo. Nos ayudaron mucho a la hora de enfocar y dirigir esta estrategia y definir, oye, de la realidad social, de los problemas sociales que hay en Asturias, cómo el fútbol, ya no solo el Sporting, sino el fútbol, el deporte en general, puede ayudar a realidades como puede ser el envejecimiento activo, las problemáticas de salud mental, la inclusión deportiva de personas con discapacidad intelectual, y es un poco más hacia donde lo enfocamos, también tratando de maximizar ese impacto con colaboraciones tanto públicos como privadas y realizando mediciones y estudios que nos permitan evaluar también la realidad y la dimensión de ese impacto para que no se quede solo, pues como comentaba antes, en actos puntuales de asistencia, un poquitín más mediáticos, pero sin conocer de fondo su pozo. Claro. Bueno, aquí vemos, en vez de la gobernanza, la S, ¿no? Social, ¿no? El Correcto, impacto sí. muy claro, ¿no? Del enfoque de la parte social. Eva, en vuestro caso, y además siendo una entidad financiera, ¿no? Que parece que siempre está un poco alejada, pero bueno, yo creo que vosotros lo habéis demostrado, pero ¿cómo entiende vuestra organización, ¿no? Esta idea y este concepto de sostenibilidad, ¿no? Repitiendo un poco, ¿y cómo lo tenéis en la estrategia implementado? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al club por contar con nuestra fundación para este foro y bueno, gracias a UNTIER por acogernos. Pues para la Fundación Caja Rural de Asturias entendemos la sostenibilidad con un doble enfoque, con ese enfoque medioambiental por un lado, pero con un enfoque también demográfico por el otro, ¿no? Realmente queremos ser un agente activo en preservar ese capital natural que tenemos en nuestro territorio, ese paraíso en el que estamos, pero a la vez queremos preservar la mano que ha moldeado ese paisaje durante todo nuestro tiempo, ¿no? Realmente queremos preservar que en ese paisaje natural que tenemos siga existiendo el ser humano, siga habiendo personas que realmente son claves para esa sostenibilidad, ¿no? del mismo. Y bueno, pues viendo, yo creo que todos estos incendios que nos han asolado, todos entendemos que pasa por ahí, ¿no? por ese doble enfoque.
Realmente la sostenibilidad es un valor intrínseco tanto de nuestra organización como de nuestra entidad matriz, pero realmente queremos además ser un agente activo, ¿no? Queremos ser un agente activo promoviendo actividades y realmente se ha convertido en casi nuestra principal línea de trabajo. En la parte, por contaros, ¿no?, algún proyecto ejemplo, en la parte climática, pues estamos trabajando para ayudar a descarbonizarse a las empresas asturianas. Tenemos un proyecto que se llama Reduce tu huella, en el que estamos ayudando a empresas a hacer ese cálculo de esa huella, ayudarlas a hacer ese plan de reducción. E incluso para esa huella que no pueden reducir aún más les ofrecemos, bueno, pues nuestros créditos de carbono que de alguna manera hemos, bueno, pues acumulado. Hemos creado un fondo de derechos de emisión de carbono, un fondo voluntario, que además lo hemos ido construyendo pues en una colaboración directa con los ganaderos, ¿no? Lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con montes de mano común en Asturias para que, a cambio de que podamos registrar los derechos de carbono que pueda haber en esas zonas, pues les hacemos obras que mejoran su calidad de vida allí, ¿no? Pues desde pastizales hasta mangas, hasta pasos canadienses. Es decir, preservamos ese medio ambiente, pero a la vez ayudamos a que esos ganaderos sigan viviendo allí, facilitándoles la vida, ¿no? Pero bueno, muchos otros proyectos también de la parte climática, como bueno, rebaños que con collares virtuales están de alguna manera previendo esos incendios. Estamos en proyectos para preservar castaños, para que se genere biodiversidad y polinizadores. Bueno, realmente proyectos que tienen también todos en su segunda derivada esa parte demográfica, ¿no?, de ayudar a los que viven en el territorio. Y ya en la parte demográfica, pues bueno, muchísimos proyectos que muchos de ellos los consideramos como proyectos de impacto, porque ayudan a esos emprendedores que también tienen esos proyectos medioambientales y sociales, ¿no? Bueno, pues desde facilitar el comercio a domicilio en zonas muy alejadas de las zonas urbanas, bueno, pues intentar que el patrimonio etnográfico pueda ser la zona donde hacer un proyecto agroalimentario, trabajar con los jóvenes para que sean ellos los que de alguna manera identifiquen en su medio, que es el medio rural, realmente cuáles son sus retos y cómo afrontarlos. Con lo cual, bueno, siempre con ese doble enfoque. Y después, bueno, ya es cierto que en la parte ya puramente medioambiental, climática, lo que es nuestro endowment, lo que es nuestras inversiones financieras temporales, pues tenemos un compromiso de en torno a un 15% que estén en fondos sostenibles, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Bueno, muy interesante además, sobre todo en esta parte rural, que es uno de los apartados que tenemos, que hablaremos luego. Cómo de importante es apoyar, ¿no?, realmente a ese entorno rural, que siempre es más complicado, ¿no?, el que tengan acceso, bueno, incluso que vean la importancia de estas temáticas. Hablabas de la parte de huella de carbono, ¿no?, como ejemplo de, oye, qué complicado tiene que ser en ese entorno plantearse la importancia de esto y cómo reducirlo, y bueno, proyectos muy, muy interesantes. Vale, bueno, pues vamos a hacer un poco las siguientes preguntas en los tres bloques, ¿no? Hablábamos de los bloques sobre los que queríamos centrar el día, y el primero es sobre la importancia del consumidor consciente, ¿no?, como actor clave para impulsar la sostenibilidad. Empiezo, Juan, contigo, porque bueno, lo que se ve es que cada vez los consumidores son más exigentes, ¿no?, en ámbitos de sostenibilidad. Yo creo que probablemente los jóvenes parece que están mucho más concienciados, ¿no?, en la importancia esa de los productos sostenibles, de los productos de kilómetro cero, de proximidad y tal. Desde vuestra perspectiva y también de la innovación que vosotros impulsáis mucho desde Asincar, ¿qué estrategias están adoptando, ¿no?, las empresas alimentarias, bueno, en este ámbito, para reducir la huella o para que realmente se mejore la sostenibilidad y que el ciudadano, ¿no?, el consumidor tenga visibilidad sobre ello? Pues, bueno, paradójicamente, en nuestra opinión, ¿no?, nuestra visión desde Asincar respecto a la industria alimentaria asturiana, y para poder responderte a esa pregunta y que se entienda lo que quiero trasladar, es necesario contextualizar, y soy muy pesado yo con esto cada vez que hago una intervención, contextualizar el sector agroalimentario asturiano. Y
iba a decir desmitificarlo o no, porque yo creo que realmente, oye, pues tenemos una presencia, tenemos una imagen, tenemos un valor no solo dentro, sino fuera de Asturias, pero sí de alguna forma contextualizarlo, ¿no? Y los que me hayáis escuchado otras veces, seguro que me habréis escuchado la frase de que el sector factura, la industria agroalimentaria asturiana factura en torno a 2.000 millones de euros anuales, de los cuales cerca del 65% se concentra en 2 grandes empresas lácteas. El resto de la facturación se corresponde con cerca de 650 empresas, ¿no? Que al final, cuando nosotros identificamos un producto de origen asturiano que nos gusta por el motivo que sea, pues en gran parte también está viniendo de este tipo de empresas. Esto quiere decir que para este tipo de empresas, que es en las que nosotros tenemos puesto el foco, en mis 20 años de experiencia trabajando con el sector, yo lo que veo es que este tipo de cuestiones así como innovadoras siempre llegan como con retraso. Es decir, nosotros siempre tenemos la percepción de que verdaderamente en otros sectores estos conceptos llegan pronto y en las pymes y micropymes agroalimentarias asturianas acaban llegando, pero acaban llegando como con retraso y un poco como con calzador. Entonces, muchas veces supongo que también por cómo las provocamos desde Asincar, lo digo con toda la humildad del mundo, porque oye, estamos ahí para eso, ¿no? Sí. Para provocarnos. ¿Qué supone esto? Que ahora mismo realmente es el momento en el que por tres cambios regulatorios importantes es donde la empresa ahora está reaccionando en cuestiones de sostenibilidad. Una, la entrada en vigor de la Ley de Calidad Ambiental del Principado de Asturias. Otra, la reglamentación que se refiere a la reducción del uso de plásticos, y otra, la ley de desperdicio, que quizá esta última es la que está provocando así un poco de mayor sensibilización. Respondiendo a tu pregunta de cómo están actuando las empresas, estamos recibiendo ahora la demanda de cosas, a lo mejor que nos puede parecer a todos los que estamos aquí como muy básicas, de quiero certificar la huella de carbono de mi proceso, quiero tener una certificación de la huella de carbono de mi producto, porque entiendo que eso me va a abrir como empresa un determinado nicho de mercado que ahora mismo no estoy ocupando o que estoy accediendo a él con otro tipo de valores. O sea, ese realmente es el punto en el que está ahora mismo la industria. Y otra de las cuestiones que es la ley de desperdicio, donde apuntaba antes en mi primera intervención que hay una parte de responsabilidad importante, porque abarca toda la cadena de valor, ¿no? de la industria, pero que hay una parte importante del consumidor. Nosotros estamos trabajando ahí en un proyecto, el proyecto Sprint, en el que estamos colaborando con una cadena de supermercados asturiana y con una cadena de hoteles nacional para hacer digamos, es un diagnóstico, pero de campo, realista, sin elucubrar con teoría, sino, o sea, ¿qué está pasando, por ejemplo, en los hoteles cuando compran, preparan, sirven en buffets de forma masiva, vamos a decir, y sobra alimentos, ¿no? ¿Qué están haciendo con eso? ¿Qué está fallando en ese proceso? Estamos haciendo ese diagnóstico, estamos elaborando fórmulas y recomendaciones para reducir los problemas que se derivan de ese proceso y estamos haciendo divulgación y sensibilización al respecto para otras cadenas de hoteles, porque de eso va el proyecto, ¿no? Es un proyecto abierto donde alguien experimenta, alguien hace un ejercicio piloto, vamos a decir, pero se trata de contar. Y luego, respecto a los supermercados, que también tienen una parte importante de generación de desperdicios, cada uno gestiona de una forma bastante similar, estamos llegando o estamos poniendo más el foco también en la parte del consumidor final, ¿no? Y estamos intentando establecer fórmulas con las cadenas de supermercados, con las cadenas de distribución, también para sensibilizar de alguna forma al consumidor en materia de los propios procesos de compra, que a veces, por lo que sea, no son, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero no están, digamos, ajustados. Los propios procesos de conservación en los hogares, es decir, cómo tratar los alimentos para evitar, al final, los desperdicios también en el hogar. Porque la cifra que manejamos de ciertos estudios, eso sí es una cifra teórica, es que por cada español al año desperdiciamos unos 131 kilos de comida. Vale. Entonces, bueno, sería un poco el momento en el que estamos, ¿no? Bueno, lo que vuelvo a ver es que la palanca vuelve a ser la regulación, ¿no? O sea, que parece que realmente vuelve a ser otra vez la regulación y, bueno,
lo bueno o malo y lo importante, ¿no?, que acaba siendo que la administración, ¿no?, y la regulación empuje a que algunas de estas cosas ocurran. Pero por repreguntarte, Sí, ¿no? sí. ¿Y vuestros asociados no están viendo o no están identificando esa influencia del consumidor? Es decir, el consumidor que ahora empieza a decidir pues, si este tipo de producto es de proximidad o no lo compro, si es sostenible o de alguna manera la etiqueta hace referencia. ¿Están viendo ese impacto de esa decisión? Porque vosotros, o el final, ¿no?, los socios de Adsincar, al final sí que tiene un impacto realmente contra el consumidor final, que a lo mejor no ocurre en una empresa como la mía, ¿no? Sí, pero sí, sin duda sí que estamos viendo esa preocupación, esa demanda, que la diagnosticamos en formato de lo que nos demandan las empresas, de que pongamos en marcha actividades. De hecho, la última coincide con la que comentaba antes Eva del cálculo de la huella de carbono y demás. O sea, hemos hecho ya diálogo con empresas para ver si se pueden sumar a esta iniciativa. Las empresas nos han preguntado por esta iniciativa, es decir, que hay cierta sensibilización. Y luego, en materia respecto al ámbito del consumo, vamos a decir, kilómetro cero, las empresas de una forma muy sutil van intentando meter en sus herramientas de marketing el salir a la palestra y decir, oye, ahora se llama así, pero yo eso ya lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay esa sensibilización. Bueno, cuando vais, me imagino todos, ¿no?, cuando vamos al supermercado o a la Plaza de Abastos, todo lo acabas viendo allí, el tomate asturiano, bueno, digo tomate, tal, ¿no? Pero o la referencia también de, por supuesto, en la parte de cárnica, ¿no?, todas las marcas, ¿no?, y la referencia asturiana, ¿no?, que parece que siempre ayuda, ¿no?, a la hora de tomar la decisión de compra. Están cogiendo mucho peso, la marca de Alimentos del Paraíso, que era una marca que yo recuerdo que empecé a trabajar en Adsincar, era como una demanda sectorial ya de aquel momento y tardó muchísimo en concretarse, ¿no? Y ahora es cierto que está cogiendo mucha más fuerza. Hay cambios claros en las cadenas de distribución para apostar por productos locales. O sea, yo creo que ahí hay un cambio también importante. Diego, en la parte de los clubes, ¿no?, también. Claro, aquí el consumidor es el aficionado, ¿no? Entonces cambia un poco tal. ¿Crees que realmente tiene alguna influencia el aficionado sobre los clubes en ámbitos que tienen que ver con sostenibilidad, sabiendo que está muy separado, ¿no? Ya lo explicabas antes, que es difícil de ver esa conexión, pero tal vez en la parte social o tal, ¿ves que ahí el aficionado tiene algo de impacto? Sí, desde luego la sociedad ha cambiado mucho y el aficionado, por tanto, ha cambiado mucho, ¿no? El aficionado que nosotros entendíamos en los 80 o los 90, que era el aficionado local que animaba a su equipo, iba con sus hijos, ha cambiado mucho. Ahora no solo hay un aficionado, hay un simpatizante que te consume contenido audiovisual constantemente de manera obsesiva, hay también un seguidor del club que no es socio, pero también forma parte de ese ecosistema de aficionados y de consumidores, es decir, que ese rol del aficionado ha cambiado mucho. Porque ha cambiado la sociedad fundamentalmente y las necesidades, las demandas, las inquietudes que tienen los aficionados también han cambiado, por supuesto. Aquí hay muchas lecturas. Los clubes de fútbol están sometidos a un escrutinio social increíble, como ninguna de las organizaciones, ningún sector pueda tener, ninguno. Los clubes de fútbol, cualquier comunicación que se hace desde un club de fútbol, seguida por todos los aficionados casi de manera obsesiva. Entonces, si eso lo podemos utilizar en algo positivo, que desgraciadamente no se utiliza así, podría tener un impacto brutal en la sociedad, ¿no? Es cierto que la información corporativa no es fácil en todas las organizaciones, no solo en el fútbol. Y aquí podríamos hacer muchas lecturas, ¿no? En primer lugar, los clubes son agentes de cambio porque tienen esa capacidad de sensibilizar a la gente de todo tipo de raza, sexo, religión, ideología, todos unidos en un mismo estadio, con un mismo motivo. Es algo difícil de cohesionar en una parte, ¿no? Y luego tiene también otra lectura, que es un agente contaminador, es decir, los clubes también contaminan, ¿no? Los clubes, los grandes torneos, los grandes mundiales, las olimpiadas, todo esto, ¿no? Entonces, ahora en estos momentos los clubes es un momento de expansión económica dentro de los clubes.
están invirtiendo en grandes ciudades deportivas y ahí es donde, si realmente tienes una visión estratégica en materia de sostenibilidad, puedes tener un elemento diferenciador. Es decir, tienes dos maneras de abordar ese tipo de inversiones, que es con criterios de eficiencia energética, teniendo en cuenta la parte de sostenibilidad medioambiental, o no. Si lo haces, muy probablemente el mantenimiento de esas ciudades deportivas tenga un menor coste y a lo mejor el de al lado, que no tuvo esos criterios, pues va a tener un mayor coste, y esa diferencia a lo mejor entre los 3 millones de mantenimiento y los 6 de al lado, pues te da para el delantero de los 20 goles. Entonces, esa visión es la que hace falta en los clubes y no llega. Es decir, siempre vamos al cortoplacismo, al contrato del jugador, al no sé qué, y no, hay decisiones que te pueden ayudar mucho a crecer también deportivamente, ¿no? Yo recuerdo en alguna de mi etapa profesional, cuando hablaba con algún presidente que le intentaba trasladar esta visión a medio plazo, largo plazo, esta evangelización que es tan complicada y que seguro que todos hacemos en nuestras organizaciones, y siempre me decía, ¿esto lo hace el Madrid o el Barça? Y, no, vale, pues ala, coge la puerta y hasta luego. Quiero decir, sí. Entonces hay liderazgo también, Bueno, ¿no? Dentro sí, del sector. Bueno, sin duda, y además eso en el tercer bloque, ¿no? Si quieres, que era la influencia de las organizaciones, ¿no? Inspirando a la sociedad, ¿no? Y de tal, ¿no? Entonces, como, sobre todo en el fútbol, como seguro que Madrid-Barça principalmente, ¿no? Como al final lo que ellos hagan probablemente hace que el resto siga, más allá de la gente que muevan, pero de qué referentes son. Yo creo que en casi todo lo importante son los referentes, ¿no? Como te fijas, desde los niños, hoy hablando de fútbol, se fijan en lo que hacen los jugadores, ¿no? Y cómo se peinan o qué jugada se inventa alguno, y que luego lo ves en los patios al día siguiente, y probablemente en lo que haga alguna de estas organizaciones se vería luego la influencia. Sí, yo si me permites, recuerdo una campaña de sensibilización en materia de medio ambiente que hicimos en un club, cero inversión, o sea, no nos costaba nada más que produciera aquel contenido, no costaba mucho más, con el objetivo de que un futbolista, después de los entrenamientos, generando envases de todo tipo tirados por los suelos, pues bueno, pues que lo tirara en el contenedor amarillo, que tampoco era tan difícil, que son estrellas, pero pueden hacer así, ¿no? Bueno, pues hicimos un vídeo con aquello y, bueno, yo no sé, el impacto que tuvo fue brutal, y eso es impagable. Ninguna administración pública dedicando inversiones de todo tipo va a lograr el impacto del jugador con el pelo amarillo tirando un bote, ninguna. Entonces, lo importante es que eso se pueda utilizar en positivo, ¿no? Bueno, casi yo creo que te voy a acabar saltando un montón de veces porque me engancha muy bien con tal, ¿no? Porque, claro, es el ejemplo, pues yo creo que tenemos lógicamente en el Sporting, ¿no? Claro. Que tiene pues una capacidad muy grande de influencia, ¿no? Al final sobre los miles de aficionados. ¿Cómo lo ves tú, esta parte, ¿no? ¿Cómo puede influir, ¿no? Ese poder mediático, ¿no? Para transmitir estos valores, estas cosas. ¿Cómo lo veis y qué podéis hacer? No, totalmente. Nosotros es algo que tuvimos claro desde el principio en la estrategia, sobre todo de comunicación, la estrategia mediática. Se nos planteó incluso la posibilidad de crear, por así decirlo, nuestras redes propias, nuestros medios de comunicación, web propia de la Fundación. Y es algo que rechazamos de plano porque para que esto tenga sentido, para que el impacto sea real, era precisamente pues aprovechar toda esa masa mediática, comunicativa, social, que está pendiente de lo que tú comunicas. Pues principalmente, al final, la prioridad en un aficionado al fútbol es pues que el equipo gane, que meta goles, etcétera. Pero también aprovechar pues todos esos canales en redes sociales, en web, en prensa, para que la masa social del club ya no solo se entere o ya no solo esté al tanto de la realidad deportiva, sino que pues también pueda empezar a recibir esas nociones en materia, pues sobre todo que de estos grupos o de estos proyectos que trabajamos en materia de salud, en materia de discapacidad, etcétera. Alguno de los proyectos en los que estáis. Así, las tres verticales principales en las que trabajamos es el fútbol adaptado para personas con discapacidad intelectual, con el proyecto Genuine, que es el equipo que entrena 2 veces por semana en Mareo, formado por unos 30 chicos y chicas con discapacidad, síndrome de Down, autismo, retraso madurativo, etcétera, que además está integrado en la estructura como un equipo de la cantera de la base más, entrena a los mismos horarios, con las mismas equipaciones, como un conjunto de Mareo igual que el resto.
Un programa, además, que desarrollamos en todas las escuelas de educación especial de Asturias a través de un convenio con Consejería de Educación y gracias al apoyo también de Caja Rural de Asturias, que aprovecho aquí que estaba para agradecerle. Y luego, en materia de salud, trabajamos mucho el enfoque en el envejecimiento activo, un poco por esta estrategia y la dirección que seguimos al principio, que te comentaba antes, acorde a la situación demográfica de Asturias, donde más del 50% de la población tiene más de 50 años. Entonces tenemos el proyecto de fútbol andarín, que es fútbol caminando, sin contacto, sin riesgo, sin golpes. Uno se pica y entonces ya... Sí, a veces el ego en edades avanzadas es más complicado que en adolescentes. Y que enfocamos sobre todo en pacientes oncológicos y psiquiátricos del Hospital de Cabueñes, también de cardiopatías, etcétera. Entonces lo que buscamos es obviamente un poco el impacto en su condición física, que estén mejor a la hora de recibir tratamientos, quimioterapias, son principalmente pacientes de mieloma, que es además un tipo de cáncer con una reincidencia, un nivel de reincidencia bastante, o de recaída bastante alto, pero sobre todo por la parte mental y por la parte social. Al final pensamos en personas de 60, 70 años con una enfermedad grave, aunque con una esperanza de vida pese a ella, que puede ser alargada, pero que sobre todo psicológicamente pues es un mazazo gordo. Con este proyecto lo que tratamos de romper es esa barrera de tengo una enfermedad grave, me voy socializando menos también fruto de la edad y pues lo pasamos a, formas parte de un equipo que encima está integrado en la estructura del Sporting, encima con unos 50 jugadores ahora mismo en la misma condición, entonces la realidad social y los vínculos sociales se refuerzan muchísimo y luego también tenemos pues por la parte de salud mental con el Centro de Tratamiento Integral allí de Gijón de Montevil, un equipo formado por pacientes psiquiátricos. Toda la información al respecto de estos proyectos es lo que tratamos de canalizar y difundir, pues ya sea en los espacios que nos permite la prensa o en los medios propios, para tratar de concienciar a nuestra afición y a toda esa masa social que tiene el Sporting sobre esta realidad, ya no solo por la que haga el Sporting, sino por la necesidad que tienen estas personas. Y decías al principio que además medíais, evaluabais el impacto, ¿no? O sea, ¿cómo hacéis, cómo medís el impacto de estas acciones? Depende un poco del tipo de proyecto. En el caso de las escuelas María Rojiblanca o del equipo Genuine o de los equipos de salud mental, se mide sobre todo en el plano físico, es decir, en el caso de los índices de masa corporal, de la capacidad física, también de la autopercepción o de la percepción de las familias en el caso de los jugadores que no son, por así decirlo, independientes, es decir, la capacidad de relacionarse en el día a día, de realizar tareas domésticas. Pero en el caso del fútbol andarín, que es un poco donde lo tenemos más avanzado, se está realizando una tesis en colaboración con la Universidad de Oviedo y con el Hospital de Cabueñes para ver el impacto de la participación en este proyecto en cuestiones de salud física y de salud mental para los pacientes con mieloma, llegando a compararles como grupos de investigación separado a los pacientes que forman parte del proyecto y juegan al fútbol andarín con aquellos que no, y poder a la larga comparar y sacar la conclusión si realmente es efectivo o no. Bueno, desde luego la parte social, ¿no?, se ve, y además con esa integración, ¿no?, de la colaboración con más entidades y en la parte de salud, sobre todo, ya lo dijiste el número, ¿no?, 50 y pico de media. Bueno, es el futuro de Asturias, ¿no?, el reto demográfico que sin duda tenemos, que luego, bueno, sí comentaremos con la parte del entorno rural, ¿no?, que también tiene entorno. Vamos a la caja. Aquí hay... A ver, desde la fundación, ¿no?, ¿habéis observado estos cambios de los hábitos de consumo, si quieres, ¿no?, de la población asturiana que pueda impactar a vuestro negocio? Aunque es un poco complicado y me estoy liando en la pregunta, ¿no? Pero, claro, sois una entidad financiera detrás de esto, ¿no? Entonces, parece que dice, bueno, ¿cómo una entidad financiera, ¿no?, y la sostenibilidad y cómo la decisión, que parece que las decisiones de la gente están más... ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué interés? ¿Qué tal? ¿Vosotros estáis viendo que de alguna manera la parte de sostenibilidad os influye en las decisiones de los clientes?
Hombre, yo creo que con ese foco de sostenibilidad, sobre todo social, ¿no? Sí. Y realmente, Sí, lógico, bueno, pues social, valorando sí, pues sí. ese compromiso que tenemos en la entidad con Asturias, yo creo que eso sí que influye mucho en la decisión del ciudadano, ¿no? O sea, realmente es verdad que fríamente, ¿no? Cuando vas a pedir un préstamo, Sí, cuando vas a pedir un producto, ¿no? Pues oye, comparas, ¿no? Comparas precios. Pero es cierto que cada vez más la gente está dispuesta a no ser tan exigente en esa comparativa por obtener a cambio un trato cercano, un trato personalizado, una atención a sus mayores, por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad financiera, ¿no? La inclusión financiera en las zonas rurales, ¿no? Bueno, pues el hecho de que Caja Rural bueno, pues esté abriendo oficinas, ¿no? Donde bueno, pues, otras entidades están cerrando, ¿no? Pues que estemos manteniendo pues una oficina, o hemos abierto todavía el año pasado una oficina en Arenas de Cabrales, o hace 2 años en Pola de Somiedo. Obviamente esas oficinas, la rentabilidad, vamos a dejarla como una rentabilidad social pura y dura, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso cada vez más los ciudadanos lo valoran y yo creo que se percibe, ¿no? Mucha gente te lo dice, ¿no? Realmente apreciamos mucho esa apuesta por esa cercanía, por esa atención a las personas mayores, ¿no? No es necesario que pidan cita, ven cuando quieras, incluso eso se convierte casi más en centros sociales y yo creo que eso la gente lo valora y deja a un lado la parte de precio. Pero bueno, también es verdad que hay que ser competitivos porque si no quedas fuera, ¿no? del mercado, ¿no? Y si miras un poco la trayectoria de Caja Rural, también ha sido siempre un poco contracorriente, ¿no? En la época en la que todos crecían, todos abrían ¿no? por todos lados y todos se expandían, pues Caja Rural fue, ¿no? Parece que más conteniendo, ¿no? Y haciendo un poco más poquito a poco, y sin embargo ahora está haciendo lo contrario, ¿no? Cuando todo el mundo está cerrando y está alejándose y yéndose todo al online y de tal, pues parece que Caja Rural se está al revés, ¿no? Aproximando, Bueno, y sin yo creo duda que eso está va a ser manteniendo la diferencial. estrategia prudente que siempre tuvo, ¿no? Lo que Sí, pasa es que es prudencia. cierto que yo creo que la estrategia es constante, es poco a poco ir cubriendo a las necesidades allí donde estén, y realmente pues sí que hay unos cambios en otro tipo de entidades financieras que, bueno, pues de alguna manera tiene que atender otros intereses, ¿no? Yo creo que hay que recordar que la Caja Rural es una cooperativa de crédito en la que los accionistas son los clientes. O sea, el mayor accionista de Caja Rural tiene participaciones por valor de 1.500 euros aproximadamente, con lo cual tenemos 150.000 socios. Realmente yo creo que ahí las decisiones son más estables, más prudentes que cuando hay grupos de interés que te van moldeando, ¿no? Yo creo que es una manera de actuar bastante prudente y constante a lo largo de los 60 años de vida que tiene la entidad. Oye, y el papel de la educación financiera, ¿no? Y bueno, especialmente los jóvenes, ¿no? Ayuda a tener unos consumidores como más responsables, más comprometidos y tal. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues es muy importante y a la vez yo creo que es algo muy interesante. Se está haciendo bueno, pues mucho esfuerzo en hacer talleres de educación financiera, sobre todo en los coles, ¿no? Con niños pequeños. La verdad es que es bueno, pues precioso ver lo que les gusta y a la vez lo positivo que es. Y también estamos haciendo un esfuerzo con la marca joven de Caja Rural, que bueno, es la marca FIM, que bueno, pues si, sobre todo por redes, y veis un poco el cómo intentar hacer ver a los adolescentes, ¿no? Lo importante que es la educación financiera para su ahorro, para su planificación. Bueno, realmente lo estamos haciendo y vemos que hay un retorno de esa educación financiera en cómo trabajan, ¿no? Mira, hicimos un taller de educación financiera para posuniversitarios, ya para chicos que estaban acabando, y la verdad te llama la atención el poco conocimiento que hay, incluso muchos de ellos habiendo finalizado estudios de ADE. Es increíble, educación financiera personal, ¿no? Realmente, bueno, pues hacían muchísimas preguntas sobre, bueno, pues cómo optimizar esos ahorros, cómo, bueno, pues de alguna manera podrían planificar, bueno, pues su vida, ¿no? Ahora que ya empezaban la carrera profesional. Con lo cual sí que es muy importante el introducir esa educación financiera en la parte formativa y educativa. Sí, además España, bueno, estadísticas en la parte de educación financiera está bastante mal, muy abajo, ¿no? Y sí. que sorprende, ¿no?
¿no? Yo creo, bueno, yo casi lo hablo a título personal, ¿no? Yo mismo, bueno, pues cuando te tocó sacar la hipoteca y no sé qué, empezabas a unos conceptos y cosas Sí, sí, totalmente sí, nuevas que increíble. de repente te había que hacer una mini Totalmente. tesis para entender aquello y que sin embargo, bueno, es verdad que ahora en la ESO ya hay alguna asignatura, sí, los niños la cogen en el entorno de economía, pero bueno, ahí queda mucho por trabajar. Sigo contigo y cambiamos un poco de temática, ¿no? Habíamos hablado sobre los consumidores y la siguiente temática era sobre el mundo rural, ¿no? El cuidado del mundo rural y el entorno más cercano. Bueno, pues la Fundación, y como has estado explicando, está realmente muy vinculada al territorio, ¿no? Cuéntanos algunos de los programas, ¿no? Ya nos has adelantado algunos, pues has explicado algunos que tenéis, que estén impulsando un poco esa sostenibilidad, esa parte rural, ese acercamiento y vinculación al territorio. Sí, realmente el propósito de la Fundación es dar vida al territorio, ¿no? Entendiendo con dar vida al territorio, intentando que ese territorio sea un lugar amable para las personas que han decidido seguir viviendo en él y, ¿por qué no?, para aquellas otras personas que puedan estar, bueno, pues valorando el desplazarse de una zona urbana a un medio rural, ¿no? Creemos que es básico que el medio rural siga teniendo habitantes, no solo para preservar el mismo, ¿no?, sino incluso para mantener mucha de la producción agroalimentaria que tenemos, ¿no, Juan? O sea, yo creo que, como bien decía Juan, hay muchísimas empresas agroalimentarias que están en el entorno rural y que tienen grandes dificultades para tener personal, para poder mantener su producción, ¿no? Y bueno, muchas veces, bueno, pues empresas ya más relevantes asturianas lo dicen, ¿no? Y bueno, pues que va a ser difícil seguir manteniendo marcas, ¿no?, lácteas como las que tenemos si no hay ganaderos, ¿no? Y claro, realmente para que haya ganaderos y para que haya agricultores, bueno, pues tiene que ser rentable esa actividad. Entonces yo creo que eso, claro, al final es verdad que tiene muchas aristas, o sea, hay que enfocarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero claro, para que un hijo de un ganadero, nosotros, por ejemplo, una de las líneas que estamos trabajando es el tema del relevo generacional, ¿vale? El tema del relevo generacional en todos los sectores y, bueno, especialmente en el sector primario. Venimos de una época en la que el ganadero pues le decía a sus hijos que estudiaran y que no querían eso para ellos, ¿no?, y los expulsaban casi del campo, con lo cual el campo ha ido poco a poco reduciendo todas las explotaciones. Pero ahora, bueno, pues yo creo que hay un cambio de tendencia, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, pues poniendo nuestro granito de arena para que eso pueda ser, ¿no? Pero claro, ese cambio de tendencia pasa, pues eso, porque la explotación haya cambios de proceso, haya innovación, haya tecnología para que sea, bueno, pues más rentable producir en el medio rural, pero también hay que hacer cosas para que tengan una mejor calidad de vida. Sí. Porque si no, no van a quererlo, aunque sea rentable, ¿no? Y claro, para que tengan una mejor calidad de vida, pues hay que facilitar que no tengan las familias la percepción de que por vivir en el campo se están perdiendo cosas, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar desde para que tengan vivienda, porque ahora mismo el tema de la vivienda en el medio rural es un problema muy importante, sobre todo con el tema de las viviendas vacacionales, sobre todo en zonas como Asturias, ¿no?, que cada vez es más atractiva para la parte turística. Bueno, pues la gente que quiere trabajar, mira, hablando con un chico que tiene una pastelería en la zona de Valdés, ¿no?, que le va fenomenal, pero no puede contratar a nadie durante el verano porque no tienen dónde alojarse, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esa, pues hay que atacar la vivienda. Después hay que atacar también, bueno, pues la parte incluso de ocio y de cultura. De ocio y entretenimiento. De entretenimiento, Sí. ¿no? Los padres queremos para nuestros hijos que tengan también, bueno, pues una calidad de vida como pueden tener los hijos de los que viven en una ciudad, ¿no? Entonces, claro, hay que intentar llevarles, ¿no? Llevarles, pues, festivales, llevarles cultura. Hoy mismo en Luarca, pues llevamos a la ópera, ¿no? Hoy los cantantes de la ópera que se estrena mañana, Romeo y Julieta, aquí en Oviedo, bueno, pues hoy van a estar en Luarca pues cantando la ópera e intentando pues hacer ver a la gente que vive en esa zona, bueno, pues que allí también pasan cosas, ¿no? Entonces, claro, hay que enfocarlo desde muchos puntos de vista y bueno, pues sí, es un tema complejo. Sí, porque al final en la parte del medio rural o del quedarse en el entorno rural parece que acaba siendo una decisión muy
personal, ¿no? Y que tienes que tomarla con mucha conciencia, ¿no? De, oye, yo es que quiero quedarme, ¿no? Entonces, claro, es complicado los que no tienen esa... Sí, pero hay que intentar que no sea heroicidad, ¿no? Eso, o sea, eso, quiero decir, justo. no porque estoy viendo aquí a Maite que vive en una zona maravillosa del medio rural y que trabaja allí, ¿no? Claro, es una decisión personal, pero claro, habría que intentar ayudar a que más lo hicieran, pues facilitando el transporte público, facilitando, bueno, pues el tema del comercio, dónde comprar, claro, hay que intentar ayudarlo en muchos aspectos, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, cuando, bueno, sobre todo post pandemia, ¿no? Que se empezó a mover todo el tema de teletrabajo, y que se hablaba de estos nómadas digitales y que se decía, no, pues en los entornos rurales pueden acabar, pero luego la realidad es que salvo 4 casos que sí que los hay, ¿no? Hay gente que decidió irse, bueno, ves que la gente sí está teletrabajando, pero es más fácil encontrarlos en la zona de costa, ¿no? O en algunos países que en los entornos rurales, por mucho que tal. Juan, en vuestro caso, que además creo que dijiste que había como unos 600 empresas que eran realmente pequeñitas, ¿no? Oye, ¿qué cosas estáis haciendo o vosotros como Asincar o vuestros asociados para contribuir en ese desarrollo, ¿no? del entorno rural? Pues la verdad que muchas cosas pequeñas, yo diría, ¿no? Sí, las que estamos haciendo, porque nos estamos encontrando y complementando un poco la respuesta que decía Eva, ¿no? Nos estamos encontrando eso con pequeñas iniciativas de gente que de una forma muy vocacional, muy entusiasta, no sé cómo decirlo, con una visión muy desde el corazón, vamos a decir, ¿no? Quieren poner en marcha iniciativas en el medio rural, porque gente que ha estado fuera y quiere volver a sus orígenes, gente empresas que o personas que su familia tenía algún tipo de negocio o pequeñita empresa en una determinada zona, se jubilan los padres y quiere tomar ese relevo. Nos estamos encontrando con un número reducido de esas iniciativas, pero bastante heterogéneo. Por ejemplo, escuchando a Eva, se me estaba ocurriendo alguna cosilla así como anecdótica, ¿no? Pues, no sé, os plantearíais a lo mejor que pudiera haber alguien en Ibias entusiasmado con complementar su modelo de turismo rural fabricando un turrón propio allí, ¿qué tal? Bueno, pues ahí hay una iniciativa que estamos ayudando a poner en marcha en ese sentido. O cuestiones a lo mejor mucho más pragmáticas y de funcionamiento en las que estamos colaborando con la Consejería de Desarrollo Rural, que es hay una demanda de los ganaderos y para cierto tipo de ganadería de la dificultad y el coste asociado a trasladar desde determinadas salas de zonas de Asturias más apartadas los animales para su sacrificio a las zonas centro, que es donde están las salas de sacrificio, ¿no? Pues hay una iniciativa inspirada en otros modelos que se están moviendo en Galicia y en Cataluña para crear una sala de sacrificio móvil, portátil, que pueda desplazarse periódicamente y con una programación previa a aquellas zonas más apartadas donde se necesite, ¿no? Que se dé ese servicio. Entonces, bueno, hay pequeñas cosillas. Estaba pensando también, escuchando a Eva, en otra iniciativa que, bueno, no debería decir ningún nombre, pero voy a decirlo porque es una cuestión que además me parece como muy visible, que os invito a que echéis un vistazo en las redes sociales a Cárnicas Campomanes, ¿no? Cárnicas Campomanes pues era un señor súper mayor con una pequeña sala de carnicería y de fabricación de embutidos en la zona de Campomanes, con un mercado muy local. Bueno, era un modelo de negocio pues prácticamente de subsistencia para él y para su familia, ¿no? Entonces él se jubila y abandona el negocio y después de unos pocos meses y de una forma muy sorprendente para nosotros aparece su hijo, ¿no? Queriendo reactivar el negocio. Pero la reactivación del negocio es que no tiene absolutamente... O sea, el planteamiento que nos hace, en el que nosotros le hemos ayudado a poner en marcha, no tiene nada que ver con lo que hacía el padre. El producto sigue siendo el mismo, pero la forma de venta, el mercado al que se quiere dirigir, incluso la forma en cómo está elaborando,
no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues en todas esas iniciativas, en esa parte del marketing, del desarrollo del producto, del proceso, pues estamos ayudando también a este chico a que, bueno, de alguna forma se posicione de nuevo, ¿no? Serían, no sé, bueno, como 3 ejemplos así que se me ocurren muy concretos que... Sí. Además, en la parte, digamos, el entorno rural, al menos lo que vemos, ¿no? Y digo, desde el desconocimiento, parece que más sostenible y más economía circular, que es la que tienes, ¿no?, en el entorno de una ganadería o en el entorno de agricultura, ¿no?, donde al final todo se utiliza, ¿no?, y todo se reaprovecha. Yo creo que más sostenible, al menos en la visión de la que podemos tener el concepto de economía circular, yo creo que poco hay, ¿no? Sí, digamos, la parte, bueno, pues esta visión intento trasladarse un poco, bueno, de anécdota y positiva y tal, y que, bueno, que son cosas que seguro que si me pongo a pensar, pues saldrían bastantes más, ¿no? Pero también es cierto que esto está también envuelto en esa parte que decía Eva de reto, ¿no? De cómo conseguir que esas empresas se mantengan, cómo conseguir que trabajadores, cómo conseguir atraer gente hacia esas zonas. O sea, eso sigue siendo pues un reto, ¿no? Y el año pasado, creo fue, con el club visitamos Industrias Verdes Monteverde, Industrias Lácteas Monteverde, que es al final el queso de Oscos, ¿vale? Para que conozcáis. Y claro, está allí con un impacto enorme alrededor y hacia los ganaderos, hacia un impacto muy, muy grande, ¿no? En Grandas de Salime, ¿no? Y claro, lo ves desde otra perspectiva y dices, sería imposible ahora alguien que tuviese que montar una empresa, montarla allí, ¿no? O sea, por toda la dificultad que tiene para llegar y para realmente el tema logístico cada vez más importante, ¿no? Y ves lo difícil que es desarrollar, y es un ejemplo también para mí de impacto en el entorno, bueno, además con una visión también tecnológica, ¿no?, y de modernización, y realmente estando ahí arriba, ¿no?, con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Vale. Oye, salto para ti, Alfonso, que es un poco más complicado esta parte de mundo rural, ¿no? Porque vosotros, por los proyectos que has contado, están un poco más cercanos alrededor de lo que es la ciudad. ¿Tenéis alguna idea o hay algo que veáis que podáis hacer impacto hacia el mundo rural? Sí, bueno, sobre todo lo que nos estamos es aliando o asociando con las consejerías en el ámbito de estos proyectos que trabajamos, principalmente con Consejería de Educación y con Consejería de Salud. Por poneros un ejemplo, ayer presentamos un convenio con la Consejería de Salud, allí en el Monilón, que lo que consiste es en nosotros compartimos esa metodología que tenemos respecto del fútbol andarín, es decir, el tipo de actividades, de mediciones, de evaluaciones que hacemos con los profesionales sanitarios de todas las áreas de Asturias, es decir, aquellos donde también lugares nos puede resultar un poquitín más complicado llegar, sobre todo para tener un proyecto estable, pues de Gijón a Jarrio, a Pola de Allande, a Riondas, etcétera, y que no nos podríamos desplazar a entrenar al menos semanalmente como podemos hacer a otros lugares. De esta manera lo que hacemos es trasladar a los trabajadores públicos, a los profesionales públicos sanitarios, la metodología, la utilidad sanitaria que estos proyectos tienen para que puedan aplicarlo con sus propios grupos de terapia ocupacional, con sus propios pacientes, y de esta manera, de una manera, digamos, orgánica y colaborativa, pues poder desarrollar o aplicar los impactos de este proyecto por todo el territorio de una manera también eficiente y que no nos consuma a nosotros unos recursos que ahora mismo, pues desgraciadamente, no disponemos. Sí, sí. Vale, saltamos entonces al último bloque, ¿no? Oye, ¿hasta qué hora teníamos? Hasta y media, vale. Bueno, quiero dejar un ratito luego para que también, si queréis también participar. El último bloque tiene que ver con el papel de las organizaciones, ¿no?, para inspirar a la sociedad en el cambio de la sostenibilidad, ¿no?, lo que va detrás de esto. Diego, claro, lo explicabas antes, ¿no?, los equipos de fútbol tienen un impacto tremendo, ¿no?, como modelo y como referente. ¿Qué crees que primero que podrían hacer, ¿no?, o que podrían hacer en este entorno y de sostenibilidad, pues para que acaben siendo ese referente? Bueno, el deporte en sí, Sí, claro.
y el mundo del entretenimiento tiene muchas cosas que decir, ¿no? en la sociedad. Antes hablabais de este aislamiento que hay a veces, ¿no? en el ámbito rural, en este reto demográfico. El deporte genera riqueza, genera turismo, genera impacto, genera salud, y todo esto es muy importante, ¿no? Estamos hablando ahora de un territorio como es Asturias, ¿no? Pero vayámonos a Arabia Saudí. Arabia Saudí pues, es un territorio, pues, una sociedad muy metida en sí misma, que estratégicamente consideran que quieren crecer, que quieren progresar. Pero claro, si la gente se aburre, pues no van a conseguir esa proyección, no van a conseguir que la gente pues esté allí contenta, feliz, ¿no? Esa parte que necesita el ser humano también de estar integrado, de divertirse, de formar parte de algo, formar parte de esas necesidades de la pirámide de Maslow, ¿no? Eso te lo da el deporte, te da seguridad, te da autorrealización, te da algo muy, muy, muy importante. Entonces, ese aislamiento se ha considerado, o Arabia Saudí ha considerado que el deporte era una estrategia geopolítica muy importante. Yo, en mi caso, en la Escuela Universitaria del Real Madrid, donde soy profesor, pues he tenido ahora 28 alumnos de Arabia Saudí, porque quieren hacer crecer un sector, el deporte y entretenimiento, con una gran proyección a nivel mundial. Y que, claro, para eso necesitan gente que sepa el sector, ¿no? y que pueda trabajar. Tiene una capacidad muy importante, muy influyente, y de hecho, si me permitís, tengo un pequeño vídeo que me gustaría poder proyectar, y es relacionado, yo creo que en realización, si me están escuchando, lo podemos poner. Seguro que todos conocéis la película Invictus, ¿verdad? Comenzaremos con una poderosa frase de Nelson Mandela que inspira la película. El deporte tiene el poder de unir a la gente como pocas otras cosas. Esta es la base de la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood en 2009, que se basa en la historia real del equipo de rugby sudafricano en la Copa del Mundo de Rugby de 1995. La película nos presenta a Nelson Mandela, interpretado por Morgan Freeman, como recién electo presidente de Sudáfrica, quien busca una forma de unir a su nación en una época de grandes tensiones raciales y económicas. Mandela decide utilizar la Copa del Mundo de Rugby, que se celebraría en Sudáfrica, como una oportunidad para reunir a su país en torno a un equipo que representara a todos los sudafricanos, independientemente de su raza o origen. El equipo de rugby sudafricano, conocido como los Springboks, ha sido tradicionalmente un símbolo de la opresión blanca en Sudáfrica, y ha sido objeto de boicot y desprecio por parte de la mayoría negra del país. Pero Mandela ve una oportunidad para cambiar eso. Con la ayuda del capitán del equipo, François Pienaar, interpretado por Matt Damon, Mandela trabaja para unir a los Springboks y convertirlos en un equipo que represente a toda Sudáfrica. La película es una inspiradora historia de superación, unidad y liderazgo, que muestra cómo el deporte puede unir a una nación y ayudar a superar las diferencias. A través de la historia de los Springboks, la película nos enseña que la unión, el trabajo en equipo y la determinación son fundamentales para superar los obstáculos más grandes. Uno de los momentos más poderosos de la película es cuando Mandela le da a Pienaar una copia del poema Invictus de William Honest Henley, que se convierte en una inspiración para el equipo y para todo el país. La frase "soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma" del poema se convierte en un lema para los Springboks y para Sudáfrica, y simboliza la idea de que cada persona tiene el poder de controlar su propio destino. En resumen, Invictus es una película emocionante y motivadora que muestra el poder del deporte para unir a las personas y superar las divisiones. La historia de los Springboks y de Mandela nos enseña que con liderazgo, determinación y trabajo en equipo, podemos lograr cosas increíbles. Y la frase "soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma" nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de controlar nuestro propio camino en la vida. Bueno, este es el ejercicio de visión que tuvo Nelson Mandela, ¿no? A partir de ahí todo se va desencadenando, ¿no? Pero hay que tener ese ejercicio de visión. En esas imágenes podemos ver, las podríamos ver en mareo totalmente, ¿eh? Esas imágenes de unión con el genuine, las podríamos ver allí, y bueno, pues es algo que es muy importante, ¿no? En la sociedad. Muy bien. Oye, y antes hablaste también de que en los clubes ahora mismo la palanca, hablábamos de que era la gobernanza, ¿no? Que parecía o que era la que les empujaba. ¿Y qué otros retos tienen ahora mismo en los clubes, ¿no? Sobre todo en este ámbito de la gestión deportiva, ¿no? O sea... Bueno, llevándola a la sostenibilidad, yo creo que tienen un reto de medición, sobre todo, de establecimiento de KPIs, medición y reporte.
Yo creo que es muy importante para que eso se traslade a la sociedad por esa capacidad de influencia que tienen, ¿no? Si ven que un club de fútbol va en esa línea, tenemos mucho ganado como sociedad. Haríamos que la gente tenga más información y por tanto sea más crítica. Si es más crítica, podrás crecer y ser más competitivo. Si vives en el halago, pues probablemente te dé confort y ahí te quedes, ¿no? Entonces ahí tiene muchos retos. En esa parte de gobernanza, sobre todo en esa parte de elaboración de informes y reporte, creo que hay mucho camino que recorrer. En la parte medioambiental, en el crecimiento de las ciudades deportivas, eficiencia energética e incluso, por supuesto, en la parte social. Son empresas, planes de igualdad, employer branding, todo ese tipo de cosas, al margen de la parte de acción social que se desarrolla con las fundaciones, que está fenomenal, pero que el que tiene que reportar es el club. El club es el que tiene que reportar. Luego, a lo mejor, la fundación igual también si supera X dimensiones, ¿no? Pero esa es la acción social del club y, sobre todo, salirse del buenismo, ¿no? Esto del buenismo está muy bien, que tengamos proyectos, pero también hay que pasar pues, del Word al Excel, ¿no? De reportar cómo impacto yo en la sociedad. Antes hablabais vosotros de los indicadores, de las mediciones que tenía. Hay mucho reto. Y luego en la parte social, aunque parezca que no, también en atracción de talento. Es decir, mucha gente pensará, joder, cómo mola currar en el Sporting, ¿no? Cómo mola currar en el Barça. Bien, bien. Pero eso tiene un desgaste familiar y de todo tipo. Es decir, tienes que estar dispuesto a trabajar fines de semana, a trabajar por las noches, trabajar con mucha tensión, viajar, trabajar pensando que en función del rendimiento deportivo tu futuro profesional depende de él, un ascenso, un descenso, porque la economía impacta en el club en función de todo este tipo de situaciones, ¿no? Hablo del fútbol, como puedo hablar del ciclismo, si un patrocinador se me va o del motor, ¿no? Entonces, en la parte de atracción de talento, si todos los sectores tienen dificultades, pues este es uno más. Es decir, si yo voy al mercado a buscar una persona pues con 2, 3 idiomas, talentosa, que quiero que me desarrolle el mercado internacional, pues a lo mejor dice, pues, ¿para qué voy a ir a un sector que no me genera confianza, me va a generar a corto plazo y a lo mejor me puedo ir a otro que voy a estar más tranquilo, ¿no? Y conciliando mi vida mejor? También hay reto en ese ámbito. Bueno, oye, y Alfonso, vosotros claro, tenéis una estrategia y un trabajo desde la línea de la fundación, que explicabas que lo importante que es realmente llevarlo, integrarlo también en el club. ¿Cómo os aseguráis o cómo que toda esa estrategia que tiene la fundación se asuma los jugadores, los empleados, la cantera? ¿Cómo les llega a ellos? ¿Cómo hacéis que llegue a ellos? Haciéndoles parte de todo ello. En el momento de definir esta estrategia, ya muchos de ellos pudieron serlo porque se compartieron ciertos cuestionarios para que ellos también, sobre todo entrenadores, empleados, jugadores, pudiesen compartir su propia visión de estos retos que puede tener Gijón y Asturias y que luego se plasman en la estrategia. Y una vez con su ejecución, haciéndoles parte e implicándoles sobre todo desde el punto de vista de la inversión y del voluntariado y la actividad en estos propios proyectos. Todos los proyectos que mencioné antes están abiertos a que jugadores y empleados del club hagan voluntariado, ya sea esporádico, ya sea continuo, tanto ellos como sus familiares, de tal manera que pueda ayudar o bien a la conciliación o bien a aquel empleado, que el jugador que tenga hijos pequeños, pues también que puedan ver el buen ejemplo de lo que es el deporte inclusivo a través del Genuine, Andarín, etcétera. Entonces, siendo parte y disfrutando del mismo, integrándoles en él. Y en el caso de los canteranos, que pueden necesitar un poco una labor más pedagógica, entre comillas, organizamos al año 2 actividades de voluntariado por equipo, enfocado o derivado un poco también con el objetivo de alimentar o aumentar su conciencia social según las necesidades de la edad. Lo que puede necesitar o el impacto que puede derivar cierta actividad en un chico de 14 años no es lo mismo que en alguien de 17 o de 13. Entonces, adaptamos estas actividades en función de su edad, que pueden ser desde redacción de cartas a ancianos que se encuentren en residencias, además en régimen de poca visita, de soledad, etcétera,
mentorización o apoyo con los deberes que hacen los juveniles, por ejemplo, a menores en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad social de entidades del entorno, convivencia o casi más conversaciones con pacientes oncológicos del propio fútbol andarín, que cada uno cuente su propia visión y su anhelo del deporte, que en un caso es la recuperación o la estabilización física para un tratamiento y en el otro es terminar siendo profesional. Entonces, que a través de este tipo de actividades conozcan pues la actividad de fundación, pero sobre todo la realidad social del entorno, y amplíen ese horizonte y esas miras sobre la realidad y sobre la potencia del deporte, no solo desde un ámbito profesional. No, claro, el vídeo lo explicaba muy bien, ¿no? La influencia que puede tener el deporte sobre la sociedad, y claro, que ciertos jugadores participen en ciertas actividades, bueno, por ponerlo como ejemplo claro, impacta totalmente en lo que luego sobre todo los niños, ¿no? Que van a repetir, ¿no? Y que tienden a repetir, con lo cual eso importantísimo, yo creo, ¿no? Esa integración de esta gente y concienciación, porque en parte hay que también concienciarlos de, oye, esto no es porque esté en el contrato, ¿no? y que tal, ¿no? Aquí hay parte también de sentimiento de orgullo de pertenencia, que también es algo que entiendo que se trabaja. Y he de decir que muchas veces sucede al revés, que los propios jugadores, grandes referentes de la afición, de la primera plantilla y tal, son los que nos buscan porque nos dicen, oye, quiero contribuir a esta causa concreta o quiero ayudar a esta asociación, por ejemplo, poner un ejemplo que haya sido público con la retirada de Cote. El año pasado se sacan unas camisetas conmemorativas, a lo cual él accede, pero dice todos los beneficios quiero que vayan destinados a esta asociación, que es Cuantayá, que trabaja en la zona sur de Gijón, con menores en situación de vulnerabilidad. Entonces son muchas veces ellos quienes también nos ayudan, lo cual con el impacto mediático que tienen es brutal para nosotros. Sí, claro. Bueno, y al final el tema de la repercusión social, redes sociales y tal, y reputación, es verdad que para esa gente también es importante, ¿no? También esa imagen que ellos proyectan y que estos proyectos son interesantes para ellos. Eva, en la parte de la fundación, ¿no? ¿Qué puede hacer una fundación como la vuestra para inspirar a otras organizaciones, ¿no? A integrar también la parte social, entiendo que más, ¿no? en su propósito y en su actividad. ¿Qué podéis hacer? Bueno, a ver, es verdad que somos una entidad pequeña, y ahí la mejor forma de ser capaz de contaminar, ¿no? Un poco al entorno es que todos los proyectos que hacemos los hacemos en colaboración con terceros. Realmente somos un equipo pequeño que nos apoyamos siempre en otras entidades para hacer llegar la acción a donde la desarrollamos. Para que os hagáis una idea, en el año 2024 trabajamos con 60 entidades en Asturias. Claro. La verdad es que todos los proyectos hay un tercero que participa colaborando, ¿no? Hablábamos antes de Reduce tu huella, bueno, pues lo colaboramos con FADE para hacerlo. Hablamos de relevo generacional, pues estamos trabajando por un lado con el Grupo de Desarrollo Rural, en este caso de Narcea, Ives y de Gaña, que es donde estamos haciendo el piloto, pero también con Campo Astur, que es una cooperativa. O sea, intentamos ir haciendo todos los proyectos con terceros, que son los que están también muy cercanos y son los que de alguna manera conocen mucho el reto al que nos dirigimos, y esa es la manera también un poco de ir animando a esas entidades a que dediquen esfuerzo en los mismos focos que nosotros estamos haciendo. Y después la visibilidad. Yo creo que todos los que trabajamos, sobre todo en este ámbito con un poco foco social, claro, nuestros resultados son siempre a medio y largo plazo. O sea, ese impacto que hay que medir, somos plenamente conscientes que no vale inmediateces, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Es a medio o largo plazo. Claro, pero para que de alguna manera las fundaciones podamos seguir haciendo nuestro trabajo y convenciendo a nuestros financiadores de que lo que hacemos vale para algo, como esos resultados van a venir a medio o largo plazo, pues hay que insistir mucho comunicando continuamente lo que haces, ¿no? Sí. Y yo creo que en esa labor de comunicación, que en nuestro caso dedicamos muchos recursos a ellos, tiene ese foco, sobre todo, el conseguir que otros de alguna manera se fijen en lo que hacemos y también digan, oye, pues mira, sí, el foco que están poniendo en el relevo generacional esta gente en ese piloto, pues es importante, ¿no? Vamos a hacerlo. El foco que están poniendo en que haya más vivienda en zona rural, pues a lo mejor llame la atención a otros. O sea, yo creo que es eso. Por un lado, trabajar con muchas alianzas y por otro lado,
invertir muchas horas, mucho trabajo y muchos recursos a comunicar, sobre todo eso, para que de alguna manera la actividad a la espera de esos resultados no tangibles a medio y largo plazo, pues pueda trasladar lo que hace, ¿no? Yo creo que... Bueno, comunicación, ¿no? También lo que dices acá, en casi todas estas actividades es importante porque para conseguir repercusión, ¿no? Claro. Para conseguir impacto, tienes que asegurarte que esa comunicación ocurra y que llegue, ¿no? Que bueno, cuando no son las temáticas del día a día, parece que es difícil que lleguen. Juan, claro, vosotros en Asincar al final sois un centro tecnológico, clúster también, sois muy tractores del sector, ¿no? Entonces, oye, ¿qué mecanismos, qué ponéis en marcha que pueda, no sé, influir y afectar a esa innovación o a esa sostenibilidad, ¿no? O la implicación de la sostenibilidad en los asociados? La verdad que somos muy pesados y muchas veces métodos muy rudimentarios. Nosotros, priorizando en la masa de los 90 asociados, tratamos de tener una interlocución muy directa de visitas de cara a cara, obligarles a que muchas veces nos reciban, y digo obligarles porque al final están en su día a día, son empresas pequeñas, y intentar conocer de primera mano de la persona que está allí al pie del cañón qué necesidades puede tener, y tratar de luego mostrar los vehículos que hay, que muchas veces ni siquiera los proporcionamos nosotros, claro, para que puedan de alguna forma implementarlos. Yo creo que tenemos esa ventaja en ese sentido, que bueno, es una cuestión también que, como os podéis imaginar, pues consume muchos recursos, porque al final, oye, pues no dejan de ser empresas repartidas por toda la geografía de Asturias, y que bueno, pues también es cierto que tienes un núcleo, vamos a decir, más duro, donde hay una interlocución mucho más ágil, más rápida, más moderna, a tiro de un WhatsApp o de un tal puedes entenderte, y hay otros que no, que tienes que, o sea, es una comunicación mucho más tradicional, ¿no? Yo quiero pensar que funciona, ¿no? Después de este tiempo. Seguro que se puede mejorar, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con el no sabemos lo que hacéis, ¿sabes? Que también es cierto. Y nos hemos puesto muchas iniciativas en marcha de jornadas, conferencias, talleres. Promovimos incluso una visita de buenas prácticas a una empresa puntera en Dinamarca. O sea, hemos hecho como muchas actividades para tratar de mostrarles el mundo a empresas que muchas veces tienen dificultades a lo mejor para ver lo que está pasando porque están en su día a día. Y bueno, la verdad que no contaba con ello, pero ya que me haces la pregunta, pongo la cuestión de que el 29 y el 30 de octubre vamos a hacer una cosa también nueva, bueno, ¿vale? A ver qué sucede, y a la que estáis invitados. Vamos a poner en marcha una cosa que llamamos precisamente, foro alimentario. Nuestra gente de marketing lo ha llamado Alimencuentros, por si os lo encontráis por las redes sociales, donde en una organización en la que está muy involucrada por primera vez nuestra junta directiva, ¿no? Que a veces las juntas directivas pues están como en otro rol más de supervisión en las asociaciones y que no pasa nada, no, con un trabajo muy ad hoc con las empresas que forman parte de la junta directiva. Vamos a poner en marcha talleres demostrativos, es decir, los proyectos que hacemos de innovación, que muchas veces contamos, que acaban en un producto en el mercado, que acaban en una tecnología que se implementa en una empresa, y que desarrollamos en nuestro laboratorio, en nuestra planta piloto, los vamos a representar, los vamos a replicar, los vamos a poner en vivo. Con un doble foco. Las mañanas van a estar dirigidas más la parte de sociedad civil, colegios, institutos, asociaciones que hay en el municipio de Noreña, ¿vale? Y por las tardes con el foco puesto en las visitas a empresas. Es decir, que aquellas empresas que muchas veces puedan decir, es que no entiendo lo que haces o no sé lo que haces porque es demasiado tecnológico y no sé cómo me puede impactar. Cuando nosotros creemos que tiene un impacto claro y una forma fácil de incorporarse a la empresa, pues vamos a dar la oportunidad a la empresa de que venga y lo vea. Y decir, mira, este problema que tú tienes de control de calidad en el que no estás pudiendo detectar, pues mira, se detecta de esta forma, este es el equipo, en 30 segundos tienes la respuesta, esto es lo que verías, esto es lo que tal. E incluso el coste de implantar esto en tu empresa sería tanto. Entonces, bueno, vamos a hacer esa actividad que como una más que a ver, esperemos que salga bien. Muy interesante porque además, y esta es una experiencia que tenemos también en el club, ¿no? En este trasladar buenas prácticas,
lo importante que es de manera también para inspirar a otros, ¿no? Sí. Para que otros vean y dicen, coño, pues de esta idea, de esto que han hecho, bien porque lo copies o bien porque simplemente te genera una idea, ¿no? Y lo bonito también en estos dos enfoques que te estoy entendiendo, ¿no? Esa parte más de colegios, ¿no? De trabajar en largo plazo. Y yo recuerdo cuando os visité también, cuando encontré alguno de los proyectos de habéis estado en esto, bueno, sin decir nombres y marcas, ¿no? Pero lo interesante que también es entender, ¿no? El impacto de vuestra labor y que lo ves cuando ves el producto y cuando ves la realidad. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí yo creo que las preguntas y lo que teníamos preparado, por dejar un ratito también para que si hay alguna pregunta, algún tema desde público. Para Alfonso. Seguro que Alfonso tenemos muchas cosas que preguntar. Sociales, a poder ser. Ya se nos ha marchado el del Oviedo, ¿no? Sí. Manolo. Sí. O sea que ahora puedes explayarte. Venga, alguien que se anime a... Tengo que decir que Manolo siempre tuvo una visión muy interesante de la gestión de los clubes, a pesar de haber pasado años bastante complicados. Sí, le tocó época dura, Nadie... Esto es España, ¿no? Que nos cuesta el arranque. Bueno, ¿no? ¿Nada? Bueno. Oye, y quería... A ver, entonces, sí, para cerrar, no sé si queréis hacer alguna mensaje, ¿no? Hay un poco del compromiso, ¿no? De vuestras organizaciones, ¿no? Alrededor de la sostenibilidad, de esto lo que hemos dicho, ¿no? De la parte social, que hasta ahora hemos, como explicaba Roberto ya al principio, y decíamos, oye, nos hemos enfocado a la empresa y siempre hemos estado en la parte de empresa. Bueno, no sé qué compromiso podéis, empiezo por ti también un poco a hablar sobre la parte del compromiso hacia... Nosotros ahora es cierto que Asincar que por mandato, de hecho, de Junta Directiva, tenemos una línea estratégica de acercamiento a la parte social. O sea, yo creo que en estos 20 años hemos estado tan dirigidos que se suponía que también tenía que ser nuestro core, ¿no? De empresa, traccionar, que el sector no se quede atrás, que es cierto que nos hemos perdido. O sea, es que esto es paradójico. Nosotros estamos en Noreña, que los que conocéis Noreña, pues sabéis que no es un municipio muy grande y nos hemos desconectado totalmente de la parte social de Noreña. O sea, casi cuando Asincar tenía una actividad muchísimo más minoritaria, que sí estaba más integrada en la actividad de Noreña, que ahora que tenemos una actividad, salvo colaboraciones puntuales que pudiéramos hacer con el ayuntamiento, nos hemos dejado atrás a toda esa parte social. Entonces, ya os digo, tenemos esa línea estratégica puesta en marcha que inauguraremos con este foro del 29 y 30 de octubre y que esperemos que sea el inicio de algo más allá. Luego quería apuntar que yo soy forofo, bueno, fui practicante de fútbol con muchos otros, soy forofo del Oviedo, pero que me ha encantado escuchar la visión de esa parte de la gestión deportiva que, bueno... Pero mira, esto es lo que trae el deporte, risas, risa, alegría, salud. ¿Ves? Nunca me lo había planteado y luego la parte que me parece admirable de la parte de la fundación del Sporting, ¿no? Que al final es que, confieso que desconozco si el Oviedo tiene algo similar, ¿no? Que tendrá algo, ¿no? Sí, Fíjate que conozco más esa parte que tiene a lo mejor del club de negocios que ha montado ahora, más esa parte de gestión, más empresarial, más entiendo también de captación de fondos, patrocinios y demás, pero que me ha encantado, así que os felicito. De un oviedista vamos a hacerlo. Vale dobles. Diego, no sé, un poco más complicado desde una organización como Ontier, ¿no? Pero a lo mejor tanto como Ontier o como la visión que tú puedes tener, esa de los clubes deportivos y el entorno deportivo, ¿cuál puede ser ese mensaje, ¿no? de compromiso, ¿no? que puede haber? Bueno, pues sobre todo que la sostenibilidad no se vea como algo estanco. Yo creo que es importante que se vea en sus propios términos como algo holístico, algo que impacta
claramente en todas las áreas de negocio y de las organizaciones, y sobre todo que se vea como un elemento que puede contribuir a la competitividad de las organizaciones, ¿no? Que sea un modelo de gestión que efectivamente que es así, no es un tema de que haya que convencer, sino que efectivamente ahí puede haber resultados, ¿no? En estos momentos quizá el resultado en el ámbito del deporte, donde siempre se puede ver que haya unos resultados de lo que es la aplicación de un modelo de gestión, pueda ser en la captación de nuevos compañeros de viaje, ¿no? En este caso por los patrocinios, estas cosas, ¿no? Que todo el mundo, todos los clubes mendigan constantemente patrocinios de todo tipo, y realmente todos ofrecen lo mismo. Son 42 clubes pidiendo lo mismo, los 42 ofreciendo lo mismo. Entonces esto hay que diferenciarse. La sostenibilidad yo creo que te puede ayudar a diferenciarte, a ir alineado con los grupos de interés, hacer análisis de materialidad en los clubes de fútbol. Me parece que es algo muy importante, no solo por la sostenibilidad, sino por saber, bueno, pues qué opinan de mí de la sociedad y qué opino yo de mí mismo, y que esto te haga ver hacia dónde vas, ¿no? Si estás equivocado o no estás equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de análisis de materialidad sería muy interesante también verlos en los clubes, y bueno, esta es un poco la carta de los Reyes Magos, ¿no? Que vean los clubes como esto puede revertir también en la cuenta de resultados. Y yo viví algún ejemplo. Yo recuerdo con el Club de Fútbol Fuenlabrada pusimos en marcha un plan, en este caso sostenibilidad medioambiental, un plan de medio ambiente. Analizamos previamente si el medio ambiente era un aspecto relevante o no en la Comunidad de Madrid. Obviamente, pues obviamente sí, por el índice de contaminación era importante. Y pusimos en marcha un plan de medio ambiente, se llamaba Fuenlaplanet. Entonces, eso hay que tener la visión dentro del club, ¿no? Para comprártelo, ¿no? Porque siempre estás en el partido de la semana siguiente y no vas más allá. Y aquello pues, resultó muy bien, porque nos hizo alinearnos con las administraciones públicas, que vieron en aquello un proyecto en el que ellos políticamente además podrían sacar mucho impacto, contribuir a la mitigación y a la sensibilización en materia de medio ambiente, y eso nos generó un nuevo patrocinador. En una compañía, Movit, una compañía israelí, de las más con mayores números de usuarios alrededor del mundo, que quería impactar en la Comunidad de Madrid, que es de movilidad sostenible, movilidad urbana, y les pareció pues que con nosotros encontraron un sitio adecuado, pues que obviamente nuestros activos comerciales en cuanto a dinero no tenían nada que ver con los del Madrid, el Atlético de Madrid, etcétera, pero estábamos en Madrid, ¿no? Entonces, pues mira, pues de ahí de la elaboración, de la visión, de la elaboración de un plan, de la presentación del mismo, de la comunicación, apareció un patrocinio internacional que jamás había llegado al club. Y eso, pues hoy en el pool de patrocinadores que tiene, pues sales ya de los de siempre, locales que aburren, ¿no? Entonces, que siempre están ahí porque el compromiso que tienen con el club local siempre va a estar ahí, pero bueno, eso es lo que te da el impulso, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí ojalá que puedan ir las cosas. Bueno, vuelves otra vez, que verdad que no lo hemos tratado mucho, pero la influencia de las administraciones públicas y la influencia de la comunicación, ¿no? O sea, cómo las administraciones impulsan o pueden ser tractoras o empujar, y sobre todo la comunicación, lo importante de dar visibilidad. Eva, de la Fundación. Insistir, bueno, en esa importancia, ¿no? Para nosotros, ¿no? Buscando esa sostenibilidad final, global, ¿no? Pues nosotros hemos apostado por algo que es muy inherente a nuestra razón de ser, ¿no? Que es esa vida en el territorio, que en el territorio siga habiendo personas, ¿no? Y cómo el que en el territorio siga habiendo personas influye para muchas más cosas de las que creemos, ¿no? Influye pues para preservarlo climáticamente, ¿no? Sí, claro. En algunos aspectos, pero influye para que siga habiendo productos, ¿no? Para que siga habiendo productos y para que podamos en las zonas urbanas comer productos saludables, ¿no? y muy buenos, para buscar ese equilibrio entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Estamos viendo esa masificación a día de hoy de las grandes zonas urbanas, que es verdad que aquí en Asturias, bueno, no se nota tanto, ¿no? Porque nuestras ciudades son pequeñas o medianas, pero cuando te vas a ciudades más grandes como Madrid o Barcelona, ves que es un modelo insostenible, ves que las nuevas generaciones van a tener muchísimas dificultades para vivir ahí, con lo cual yo creo que también de esos problemas a lo mejor, bueno, pues pueden cubrirse otras necesidades. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante la parte demográfica para que haya una sostenibilidad real en muchos aspectos, ¿no? En la parte climática, pero también de vida, ¿no? De que se pueda mantener la vida en las ciudades. Para mantener, yo creo que lo que tenemos las ciudades, yo creo que o desarrollamos la zona rural o va a ser bastante complicado también.
No, Alfonso, para dejarlo en todo lo alto. Vamos, Alfonso. Nada, yo pues sobre todo un poco recalcar una de las premisas sobre las que trabajamos, que es un poco ese ODS 17 que habla de la colaboración entre todos los agentes, de lo cual yo creo que este evento, y aprovecho al Club de Calidad y a Ontier para dar las gracias por organizarlo y por recibirnos aquí, es un buen ejemplo. Y decir que nosotros, pues como Fundación Real Sporting, y un poco en la línea que comentaba Diego y también la que comentaba Juan, estamos totalmente abiertos a colaborar con cualquier entidad, con cualquier asociación, empresa, entidad pública, entidad privada, porque creo lo que se suele decir además que juntos vamos a llegar más lejos. Y un poco como apunte, recogiéndote ahí el testigo, y por ejemplo, por dar un ejemplo, yo creo que es bastante claro, el año pasado nos unimos las fundaciones del Sporting y del Oviedo para apoyar al Centro Comunitario de Tejidos de Sangre en Navidad, que es además una época en la que más demanda puede haber, y realizamos simultáneamente esa campaña de donación en Gijón y en Oviedo, tratando de unir a las dos aficiones, y que fue totalmente un éxito. Creo que se registraron cerca de 500 o más de 450 donaciones, que ayuda además a estabilizar el banco en esa época de necesidad, y creo que es un buen ejemplo tanto de cumplimiento y desarrollo de esta colaboración como de lo lejos que podemos llegar uniéndonos con un altavoz como es el fútbol. Fantástico. Bueno, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias, lo primero, a los cuatro por participar y por dar vuestra visión en este ámbito. Otra vez a PFS, a Caja Rural y a Ontier por apoyarnos también en el Foro de Sostenibilidad. Y nada, quedamos convocados para el Foro de Sostenibilidad tercero del año que viene. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.